Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Queridos amigos, comentamos el 14º domingo del tiempo ordinario de este ciclo A. Hoy la primera lectura es del libro de Zacarías, en su capítulo 9. En el centro de la liturgia de hoy está el fragmento evangélico, perla preciosa del Evangelio de San Mateo, que permite echar una mirada sobre el misterio personal de Cristo, sobre sus relaciones íntimas con el Padre. Lo que más impresiona es que esta revelación sublime está reservada a la gente sencilla, a los pequeños, a los humildes, a los despreciados por los sabios del mundo, mientras que estos son excluidos de ella. Este es el tema fundamental. Pero vayamos al profeta Zacarías, que vivió en el siglo V a.C., y su libro comprende varios oráculos mesiánicos. En esta lectura anuncia dos profecías que se yuxtaponen, y entre una y otra hay diferencia de bastantes siglos. La primera profecía es la referente a la entrada de Cristo en Jerusalén, el Domingo de Ramos, subido en una humilde cabalgadura. A esta profecía hace referencia San Mateo, porque se propuso demostrar que Jesús es el Mesías prometido y esperado por los judíos, ya que en él se han cumplido los vaticinios de los profetas del Antiguo Testamento. Y así dice: esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Decid a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, manso, montado sobre un asno. Segunda profecía, está tomada también de Isaías, de Miqueas y del Salmo 72. Pues el mismo Jesús que entra humildemente en Jerusalén será el que al fin de los tiempos rompa los arcos de la guerra y dicte la paz a las naciones, y dominará de un mar a otro. Esta profecía se refiere a un tiempo futuro que aún no ha llegado, porque siempre ha habido guerras y cada vez más crueles, pero en la Biblia se nos habla de un gran castigo final, de la conversión del pueblo judío y de una época de gran paz, y se cumplirá la profecía de un solo rebaño bajo un solo pastor. Pero pasemos a la segunda lectura, de San Pablo a los Romanos. San Pablo nos habla de vivir según la carne y del vivir según el Espíritu. Vivir según la carne es vivir según el hombre viejo, representado por Adán que pecó. Es vivir según los instintos de la carne y la inclinación de las pasiones o impulsos también del pecado. Pero vivir según el Espíritu es vivir una vida de acercamiento a Cristo, una vida que va dando muerte a las obras de la carne. Por eso dice San Pablo en la carta a los Gálatas: los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Los que viven según el Espíritu son los bautizados o verdaderos cristianos, que al vivir estrechamente unidos a Cristo, viven según su Espíritu y por tanto mora en ellos el Espíritu Santo. El que vive según la carne está muerto a la vida de la gracia. Para vivir espiritualmente hay que mortificar las pasiones. Vida de gracia es la vida del verdadero cristiano, del que no peca y vive en amistad con Dios. O si peca, pide perdón en la confesión, para recuperar esa amistad y esa gracia de Dios. Pasemos al Evangelio de San Mateo, en su capítulo 11. Para entender mejor el contenido de este Evangelio, conviene que nos fijemos en el contexto, en la amenaza que hace Jesucristo a las ciudades impenitentes que estaban junto al lago de Tiberíades y hoy son un montón de ruinas. Dice así: ay de ti Corazaín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados en ti, hubieran hecho ya penitencia. En Corazaín y Betsaida había obrado Jesús muchos milagros, y con ellos y con sus enseñanzas había ofrecido a aquellos habitantes pruebas clarísimas de su misión divina. Pero como le habían rechazado y se habían resistido a hacer penitencia, el Evangelio viene a ser como la explicación de aquella culpable actitud. Dios ocultó estas cosas a los sabios y las reveló a los pequeñuelos.
Los que eran tenidos por grandes y sabios en este mundo rechazaron la doctrina de Cristo y en cambio la recibieron los pequeños, los sencillos, los humildes. Los que se tenían por sabios eran figuras de lo que San Pablo llama necios, pues alardeando de sabios se hicieron necios. La doctrina del Evangelio quedó oculta para aquellos habitantes y, como advierte San Juan, la causa de su condenación está en que, habiendo venido la luz al mundo, los hombres tuvieron más estima de las tinieblas que de la luz, porque sus obras eran malas. La frase «nadie conoce al Padre sino el Hijo» indica que todo lo que sabe el Padre lo sabe el Hijo, y es Dios como Él. Y el «aprended de mí» tiene este significado: dejaos instruir por mí, haceos mis discípulos. Este Evangelio es el texto en el que la divinidad de Jesús se afirma con mayor claridad. Los sabios escribas, fariseos y doctores de la ley no ven en Cristo más que a un hombre, el hijo del carpintero. Pero los sencillos de entonces y de siempre saben reconocer en él al Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y es a ellos precisamente a quienes se revela a sí mismo y revela al Padre. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Jesús piensa también en las condiciones terrenas de sufrimiento y angustia en que con frecuencia se debaten los sencillos, los humildes y los pobres. Los aliviará con su amor, revelándoles el amor del Padre y enseñándoles a amarlo como hijos. La ley del amor a Dios y a los hermanos, que tiene un único objeto: el cumplimiento de la voluntad del Padre Celestial. Dirá Jesucristo: cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Confiemos plenamente en las palabras de Cristo, que nos dan paz y alivian el corazón. Y para entenderlas y poderlas vivir, seamos también humildes y sencillos. Queridos amigos, que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen os acompañe y todos por el reino de Cristo a la gloria de Dios.